Hoy vamos a meternos en la cocina de la psicología, para ver cómo se fue cociendo el plato que conocemos hoy. Menudo menú nos espera. Pues sí. Tenemos sobre la mesa el capítulo de un manual de historia de la psicología que nos cuenta cómo en el siglo XIX la ciencia, se atrevió por primera vez a poner al ser humano bajo el microscopio. Casi nada. Nuestra misión de hoy, entender cómo la fisiología y la teoría de la evolución le dieron a la psicología las herramientas y sobre todo el permiso para dejar de ser solo filosofía y empezar a ser una ciencia. Básicamente, vamos a ver el momento en que empezamos a estudiarnos a nosotros mismos como a un animal más. Un animal muy peculiar, eso sí. Sí, pero esa es la clave. El paso de vernos como una creación divina, totalmente aparte de la naturaleza, a vernos como parte de ella. Y eso lo cambió todo. Pues empecemos por ahí, por esa naturalización. El texto arranca con con una batalla de ideas tremenda en las ciencias de la vida. Mecanicismo contra vitalismo. Suena denso, pero la idea es bastante simple, ¿no? Sí, muy simple. Por un lado tenías a los mecanicistas que decían, un ser vivo, por complejo que sea, no es más que una máquina increíblemente sofisticada. Como un reloj suizo con patas. Exacto, que obedece las leyes de la física y la química. Si lo desmontas, encuentras engranajes, palancas, reacciones químicas, punto. Vale. Pero enfrente estaban los vitalistas, que decían, un momento, hay algo en los seres vivos que no se puede reducir a mera mecánica. Defendían que hay una fuerza vital, un principio organizador propio que hace que un perro sea un perro y no un montón de moléculas. ¿Y tenían alguna prueba de esa fuerza vital o era más una idea filosófica? Músculo, por ejemplo, para reaccionar a un estímulo. Para ellos, esa reacción activa no era un simple reflejo mecánico, sino una propiedad fundamental de la vida. Y la verdad es que este debate tuvo lugar sobre todo en Alemania, donde la filosofía romántica, con su visión de la naturaleza como algo orgánico, vivo, estaba en pleno apogeo. Y en medio de esa batalla aparece una figura que lo cambia todo. Hermann von Helmholtz. A mí me suena de la física. ¿Pero qué hace un físico metido en estos líos de la mente y la vida? Pues se propuso algo que parece una locura, llevar al laboratorio la filosofía de Kant. ¿Cómo? Sí. Kant decía que nuestra mente no es una hoja en blanco, sino que viene con unas gafas puestas de serie, unas categorías como el espacio y el tiempo, que son innatas y nos sirven para ordenar la experiencia. Vale, eso me suena de clase de filosofía. ¿Y qué hizo Helmholtz? ¿Intentar quitarle las gafas a alguien? Casi. Dijo, un momento, Kant, ¿estás segura de que la percepción del espacio es innata, una idea pura de la razón? Él creía que no, que se aprende. Y para demostrarlo se apoyó en una idea de su maestro, Johannes Müller, que es absolutamente clave para la psicología. La llamó teoría de las energías nerviosas específicas. Otro nombre complicado. Pero la idea es revolucionaria. Lo que dice es que tú no percibes el mundo directamente. El tipo de sensación que tienes, ver luz, oír un sonido, sentir un pinchazo, no depende del estímulo, sino del nervio que se activa. A ver, un ejemplo. Eso es una idea potentísima. Lo es, porque significa que las condiciones para conocer el mundo no son ideas abstractas en la mente, como decía Kant, sino que están en nuestro cuerpo, en nuestra biología. ¿Y si están en el cuerpo? Se pueden medir. Y ese fue el siguiente paso, la psicofísica. Intentar ponerle números a la mente. Exacto. Y de ahí salió la famosa ley de Weber-Fechner, que de nuevo suena muy técnica, pero la intuición que hay detrás la experimentamos todos los días. A ver, sorpréndeme. Imagina que estás en una habitación totalmente a oscuras. Si enciendo una sola vela, el cambio es brutal. Lo notas al instante. ¿Claro? Ahora imagina que estás en una habitación con 100 velas ya encendidas. Si enciendo una más, la 101, es muy probable que ni te des cuenta. Cierto, el cambio es insignificante. Pues eso es la ley de Weber-Fechner. Para que tu sensación de que hay más luz aumente un poquito, el estímulo físico, el número de velas, tiene que aumentar muchísimo más. Consiguieron ponerle una fórmula matemática. Por primera vez se medía la mente. Vale. Medir la mente con matemáticas es una cosa, pero hubo un intento mucho más directo y, digamos, visual de encontrar la mente en el cuerpo. La frenología. Esto sí que me suena a pseudociencia total, pero por lo visto fue un fenómeno de masas.
Lo fue, y es un ejemplo perfecto de cómo una idea simple y equivocada puede ser increíblemente seductora. El fundador fue Franz Joseph Gall, y su lógica tenía 3 pasos. El primero, impecable. El cerebro es el órgano de la mente. Vale, hasta ahí bien. El segundo, más discutible. Las facultades de la mente, la benevolencia, la memoria, la codicia, están en zonas concretas del cerebro. ¿Como un mapa del tesoro en la cabeza? Bueno, hasta aquí es la base de la neurociencia moderna, más o menos. ¿Dónde se torció la cosa? En el tercer paso, que fue un salto mortal sin red, Gall dijo que esas zonas del cerebro son como músculos. Si usas mucho una facultad, por ejemplo, la destructividad, esa parte del cerebro crece. Crece, como un músculo. Sí, y empuja el cráneo hacia afuera, creando un bulto. Un momento, ¿me estás diciendo que creían que ser muy buena persona te podía crear un chichón literal en la cabeza? Pero, ¿cómo justificaban ese salto tan enorme? No lo justificaban con pruebas, sino con anécdotas. Pero la idea era tan atractiva, un mapa de la personalidad al alcance de la mano. La gente iba al frenólogo como hoy iba al psicólogo o se lee el horóscopo. Les daba respuestas sencillas y una sensación de control. Fue una moda brutal, aunque científicamente fuera un disparate. Vale, entonces, por un lado, en Alemania estaban obsesionados con medir los nervios y encontrar la mente en los bultos del cerebro, pero mientras tanto, en Inglaterra se estaba cociendo algo mucho más grande, una idea que iba a situar al ser humano no solo en su cuerpo, sino en la historia entera de la vida, ¿verdad? Exacto. Se estaba gestando la revolución evolucionista. Antes de Darwin, la idea dominante en el mundo era el fijismo. Las especies son como son porque Dios las creó así, perfectas e inmutables. Fin de la historia. Cerrado el debate. Totalmente. Pero ya había algunas voces, los transformistas, que decían que quizá las especies sí que podían cambiar con el tiempo. Y aquí el nombre clave antes de Darwin es Lamarck. He oído 1000 veces lo del cuello de las jirafas, pero ¿cuál era su idea de fondo? Lamarck propuso un mecanismo con 2 principios. El primero es el del uso y el desuso. Si un animal usa mucho un órgano, este se desarrolla. Si no lo usa, se atrofia. La jirafa estira el cuello para llegar a las hojas más altas, y de tanto usarlo, el cuello se alarga. Fácil. Y la segunda parte es la clave, que es donde la idea se vuelve muy potente y a la vez, como sabemos hoy, incorrecta. La herencia de lo que has adquirido. Exacto. La herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck creía que ese cuello que la jirafa había alargado durante su vida se lo pasaba directamente a sus crías. Hoy sabemos que eso no funciona así, que los cambios que sufres en tu vida no alteran tu genética. Pero la idea fue muy influyente. Hasta que llega Charles Darwin y lo pone todo patas arriba, con el origen de las especies en 1859 y luego el origen del hombre. Darwin fue, sobre todo, un sintetizador genial. Su teoría no salió de la nada. Fue como un detective que recoge pistas de un montón de sitios diferentes hasta que el caso se resuelve. ¿Y cuáles fueron esas pistas? Pues mira, primero, los miles de datos que recogió como naturalista en su viaje en el Beagle. Animales, plantas, fósiles. Segundo, la geología, que le enseñó que la Tierra era muchísimo más antigua de lo que se pensaba. Que había tiempo para que pasaran cosas. Exacto. Tiempo de sobra para que los cambios lentos se acumularan. Tercero, la selección artificial. Vio cómo los ganaderos y los criadores de palomas seleccionaban los rasgos que querían y pensó, ¿y si la naturaleza hiciera lo mismo pero a una escala de tiempo gigantesca? Y le faltaba la última pieza del puzzle. ¿Qué es lo que empuja a la naturaleza a seleccionar? Esa pieza se la dio un economista, Thomas Malthus. Malthus escribió que la población humana siempre crece más rápido que los recursos para alimentarla. Lo que lleva a una crisis. Inevitablemente. A una lucha por la vida. Darwin leyó eso y tuvo una revelación. Esa lucha por la supervivencia es el motor de la selección natural. En cada generación nacen individuos con pequeñas variaciones. Los que tienen una variación que les va una mínima ventaja en esa lucha, sobreviven más y dejan más descendencia. Entendido. También se apoyó en la embriología, con una de esas frases que suenan a trabalenguas. La ontogenia recapitula la filogenia. ¿Puedes traducir eso? Claro, la idea, que hoy sabemos que no es tan literal, era que si miras un embrión humano en sus primeras fases de desarrollo, parece que tiene branquias con un pez,
luego se parece más a un reptil. Como si pasara por todas las fases de la evolución. Es como si el desarrollo de un solo individuo fuera una película a cámara rápida de la evolución de toda la especie. Para Darwin, esto era una prueba visual de que todos venimos de un tronco común. Vale, todo esto es biología pura y dura. Pero ¿dónde entra la mente aquí? ¿Somos solo máquinas de supervivencia o nuestro comportamiento juega algún papel en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Y Darwin se la hizo. Se interesó muchísimo por las emociones, por ejemplo, y defendió que son universales y que hay una continuidad clarísima entre los animales y nosotros. Pero esto le metió en un dilema tremendo. ¿Cuál? Por un lado, si los instintos son perfectos e innatos, las especies serían robots muy rígidos, incapaces de adaptarse si el entorno cambia de repente. Claro, no tendrían flexibilidad. Pero por otro lado, si la inteligencia, el aprendizaje y la capacidad de tomar decisiones son clave para sobrevivir, entonces la psicología no es solo un resultado de la evolución, es uno de sus motores principales. ¡Ostras! El comportamiento se convierte en el protagonista que decide quién sobrevive y quién no. Y como pasa siempre con las grandes ideas, no tardaron en sacarla de contexto y aplicarla a la sociedad, ¿verdad? Así nace el llamado darwinismo social. Una corriente con muy mala prensa, y con razón. Su principal ideólogo fue Herbert Spencer, que defendía que la sociedad humana evoluciona igual que la naturaleza, a través de la competencia. O sea, los más aptos, los ricos, los exitosos, suben y los menos aptos se quedan atrás. Exacto. Suena a la justificación perfecta para el sálvese quien pueda y para no ayudar a nadie. Totalmente. Y eso es lo que proponía. Spencer decía que el Estado no debía intervenir con ayudas sociales ni nada por el estilo, porque eso era interferir en el proceso natural de progreso. Hay que decir que el propio Darwin criticó esta visión tan simplista, pero la idea caló hondo. Y esta idea estaba ligada a otra aún más potente, el hereditarismo. La creencia de que todo lo importante de nosotros viene ya en los genes. Exacto. El gran promotor de esta idea fue el primo de Darwin, Francis Galton, un personaje fascinante y polémico. Dalton estaba obsesionado con la idea de que el talento, la inteligencia y el carácter eran rasgos puramente hereditarios. Que pasaban de padres a hijos como el color de los ojos. Tal cual. Fue un pionero en intentar medir la inteligencia, pero con un objetivo muy claro en mente. Yo aquí llega esa palabra que da escalofríos, eugenesia. ¿Qué proponía exactamente? Galton la definía como la ciencia para mejorar la calidad biológica de la especie humana. Si los ganaderos podían mejorar sus razas de vacas seleccionando a los mejores ejemplares, ¿por qué no podíamos hacer lo mismo con los humanos? Fomentar que los más aptos tuvieran hijos y, bueno, lo contrario con los no aptos. Exacto. Desincentivar o directamente impedir que los no aptos lo hicieran. Es una idea que tuvo consecuencias terribles en el siglo XX. Terribles. Y aunque hoy nos parezca una barbaridad, esa corriente hereditarista ha seguido teniendo ecos en la psicología, ¿verdad? Sí, sobre todo en los debates sobre la inteligencia y los test de cociente intelectual, con polémicas enormes como la que rodeó al libro The Bell Curve en los años 90. El material que estamos usando recoge las críticas que se le hacen a esta visión y es importante presentarlas de forma imparcial. Por supuesto, las críticas son de varios tipos. Se le acusa de usar conceptos estadísticos de forma errónea, de confundir correlación con causalidad. Es decir, que dos cosas pasen a la vez no significa que una cause la otra. Exacto. También se señala que, a menudo, estas teorías sirven para justificar desigualdades sociales, presentándolas como si fueran fruto de la biología y no de la historia o la política. Y quizá la crítica más importante, ¿Cuál? que ignoran por completo cómo influye todo lo que nos rodea. La educación, el dinero que hay en casa, las oportunidades que tenemos. Claro. Vale. Mientras todo este debate social ocurría, el propio darwinismo siguió evolucionando. Y en los años 40 del siglo XX, parece que por fin todas las piezas encajaron. Sí, fue la llamada teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Fue la gran boda entre la selección natural de Darwin y la genética de Mendel, que se había redescubierto por entonces. La fórmula parecía perfecta.